Bien, iglesia, hermanos y amigos también que nos acompañan en esta tarde, el título de esta enseñanza es la siguiente: la autoridad del Hijo del Hombre, basado en este texto, Mateo 9, del 1 al 8. La autoridad del Hijo del Hombre. Nosotros venimos poco a poco estudiando o acercándonos al Evangelio de Mateo, ¿sí? Y bueno, no solo Mateo, cada uno de los evangelios nos hablan del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos, esto lo repito con frecuencia, siempre será precioso estudiar los evangelios. ¿Por qué? Porque en los evangelios, ya sea Mateo, Marcos o Lucas o Juan, encontramos tanto las obras de Cristo, los hechos de nuestro Salvador, y especialmente también lo que salió de sus labios, sus propias palabras. Y es muy cierto que todo aquel que el Señor ha obrado vida eterna, Dios le ha permitido probar cuán bueno y misericordioso es el Señor, que su misericordia, como leíamos ahorita en el Salmo, es para siempre. Y también, como Pedro le dijo al Señor Jesús, solo Él tiene palabras de vida eterna. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Aún hoy, iglesia, la palabra del Señor Jesucristo sigue teniendo el mismo poder, espiritualmente hablando, me refiero. Él sigue resucitando personas muertas, así como lo hizo alguna vez con Lázaro, que le dijo: Lázaro, ven fuera. Él hoy sigue dando vida a los corazones que están muertos. Así que yo les ruego a todos ustedes que por estos minutos tengamos la mejor disposición para acercarnos a su palabra, que la recibamos como es digno, con toda solicitud y reverencia. Y mi deseo y mi oración, hermanos, es que podamos aprender acerca de este milagro que el Señor Jesús hizo con este hombre. Porque mi intención o mi deseo es que al final, cuando lleguemos a las aplicaciones prácticas, todos ustedes y yo nos podamos sentir identificados con este hombre, con el paralítico, y cuán necesitados estamos del Señor. Amén, hermanos. ¿Cuál es el contexto de este pasaje de Mateo 9? Bien, en los versículos finales del capítulo 8 de Mateo, el Señor Jesucristo se encontraba en la tierra de los Gadarenos, ¿sí? Y allí sanó a 2 hombres que estaban atormentados por espíritus malignos. Pero esta terrible ciudad o pueblo, cuando vio este suceso, en vez de alegrarse por la sanidad de esos 2 hombres, más bien le dijeron al Señor Jesucristo: vete de nuestras tierras, vete de nuestros contornos, no te queremos más aquí, ¿sí? De manera que el Señor oye lo que estas gentes dicen, y así es como inicia nuestro texto en esta tarde. El capítulo 9 de Mateo tiene algo particular, hermanos. De una vez lo digo para que lo tengan en cuenta. En Mateo 9 es cuando se empieza podríamos decir, a dar los primeros pasos de una oposición ya real por parte de los fariseos y los escribas hacia Cristo. Es decir, en este capítulo el Señor Jesucristo va a recibir distintos tipos de acusaciones, de calumnias, por así decirlo. Muchas, entre ellas la que vamos a ver en esta tarde, la de blasfemia. Pero es como si acá se empezara a dar los primeros pasos de lo que va a terminar en el Gólgota o en el Calvario, ¿sí? Claro, desde una perspectiva humana, acá empieza a formarse ese deseo de llevar a Cristo a la cruz, si lo ve desde la perspectiva humana. Pero si lo vemos desde la perspectiva del decreto de Dios, sabemos que todas estas cosas eran necesarias que pasaran para que ustedes y yo podamos tener vida eterna y salvación. Tenga en cuenta esto. Los pasajes paralelos de este milagro, si quieren anotarlo, son los siguientes. Los menciono porque voy a estar haciendo mención de ellos. Marcos capítulo 2,
del 1 al 12, y Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Estos son los dos textos paralelos a nuestro texto en esta tarde. Lo repito, Marcos 2, del 1 al 12, y Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Comienza diciendo el versículo 1, Mateo 9. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. De manera que cuando el Señor Jesucristo no fue bienvenido en la tierra de los Gadarenos, Él toma la misma barca, ¿recuerdan? La que estuvo en la tempestad, los mismos discípulos, que por lo menos eran 4, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, y en la misma barca regresan a su ciudad. Pregunta, ¿cuál era la ciudad de Jesús acá en este texto? ¿A cuál pueblo llegó el Señor Jesucristo? Hermanos, llegó nuevamente al pueblo de Capernaum, allí donde había hecho tantos milagros el Señor. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, recordemos que comenzando el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 13, se nos dice que el Señor Jesucristo hizo de este pueblo llamado Capernaum la base de su ministerio, por así decirlo. Él vino y moró en Capernaum. Y si quieren una cita más textual, Marcos 2.1 nos dice el nombre. Jesús vino a el pueblo de Capernaum. Entonces eso lo menciono, hermanos, para que todos veamos la trascendencia que tuvo esta ciudad en particular en los evangelios, Capernaum. Allí fue el punto donde una parte del ministerio terrenal de Cristo Él enfocó en enseñanzas y con milagros también. Entonces, cuando allí dice en Mateo 9.1 que Jesús vino a su ciudad, se está refiriendo al pueblo de Capernaum. Ahora, cuando Jesús entra a Capernaum acá, tanto Marcos como Lucas nos dicen que Él estaba en una casa. No se nos dice cuál, se intuye o se puede asumir con seguridad que es muy probable que haya sido la casa de Pedro, donde Él sanó a la suegra de Pedro, donde Él hizo muchos milagros hacía poco en el capítulo 8. Algo más para añadir, el Señor estaba enseñando ese día, estaba predicando y había una gran multitud de personas en aquella casa, tanto que ni aún cabían por la entrada de la puerta principal. Pero eso era lo que estaba haciendo, el Señor predicaba a multitudes aquel día en esa casa. Sin embargo, nuestro versículo 2 de Mateo 9 comienza diciendo también lo siguiente: y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Quiero hacer o mencionar 2 puntos en cuanto a este versículo, o quizás algunos más. Mis hermanos y amigos, ¿cuál era la condición de este hombre? Era una condición que era lamentable, una situación crítica, quizás como la de aquellos 2 hombres que él acababa de sanar en la tierra de los Gadarenos. No era un endemoniado, por supuesto, pero lo que quiero comunicar es que era una situación que era lamentable. Su situación física, su salud, era algo lamentable, y el Señor mostró misericordia, en este caso como tantos otros. Pero era una condición lamentable. Paralítico, como ustedes y yo sabemos, era un hombre que no podía caminar por sí mismo, tenía que tener ayuda de otros, como en este caso, iba en una cama, en una camilla, acostado en su lecho. Así que vaya imaginándose la escena, una situación lamentable de este hombre. Pero mis hermanos, hay algo también más. Cuando se lee el texto, se puede también percibir que aparte de la condición física de este paralítico, este hombre también estaba muy mal emocionalmente hablando, estaba decaído, entristecido, como usted le quiera llamar, resignado, casi que como sin ganas de vivir, y prácticamente da una sensación como si hubiese sido llevado
a la fuerza, allí a donde el Señor Jesucristo. ¿Cómo, por qué digo algo como eso? Bueno, miren lo que el Señor, lo primero que le dice: ten ánimo, hijo, ten ánimo, hijo. Eso en cuanto a este hombre y su condición lamentable. Ahorita vamos a ver un poco en cuanto a los escribas que aparecen acá en este texto. Pero algo más que no podemos pasar por alto. Este hombre fue traído por 4 amigos suyos. Marcos 2:3 nos dice que 4 hombres iban llevando esa cama, esa camilla, y llevaron a esta persona a los pies del Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que quiero que ustedes y yo notemos en esta tarde? Dice nuestro texto que Jesús, al ver la fe de ¿quién? De ellos. ¿De qué ellos se estaba refiriendo el Señor? Jesús, al ver la fe de ellos, está hablando de aquellos 4 hombres que estaban llevando a su amigo en camilla y que estaban haciendo un esfuerzo grandísimo en presentarlo delante del Señor. Jesús, al ver la fe de ellos, dice nuestro texto. De manera que estos 4 hombres ciertamente creyeron que el Señor podía sanar a esta persona. Lo que no sabían era que iba a suceder algo mucho más grande que una sanidad física. Mucho más grande que una sanidad física. ¿Cómo vemos la fe de estos 4 personas, de los que llevaban a este hombre en la cama? ¿Cómo la podemos ver en lo que sucedió? Bueno, en que estos hombres mostraron un gran esfuerzo en llevar a esta persona a Cristo. Aunque Mateo no nos lo dice, sí me gustaría hacer referencia a eso. Mateo no lo menciona, pero por los otros evangelios, y yo sé que ustedes se acuerdan muy bien de esa escena porque es muy conocida en los evangelios. ¿Cómo trajeron los hombres a esta persona? En camilla sí, pero ¿cómo? Como la casa estaba tan llena, era imposible entrar. De manera que estas personas, estos hombres, de alguna manera lograron subir la camilla, la cama, al techo de la casa, y nos dicen que abrieron un espacio, un agujero, y descendieron al hombre con el mayor cuidado hasta que estuvo al frente de nuestro Señor Jesucristo. De manera que por eso el Señor dice, al ver la fe de ellos. Así que subieron a su amigo y lo bajaron y no descansaron hasta que estuviera allí frente al Señor. Y es muy probable que si esto no hubiera pasado, es decir, si no hubiera tenido la ayuda de estos hombres, este hombre en su condición física no hubiese podido llegar a donde estaba el Señor Jesucristo. Pero seguimos en nuestro texto y es hermoso lo que pasa acá. De repente el Señor ve al paralítico y es llamativo, le dice, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Ten ánimo hijo, esta es una declaración excepcional, sorprendente, y quiero que examinemos un poco esto, mis hermanos. Le aseguro que nadie esperaba que el Señor Jesús dijese eso. De un momento a otro le dice a alguien, a esa persona, tus pecados te son perdonados. Acuérdense que había una gran multitud de personas, entre ellas quienes estaban, escribas y fariseos. Y notemos cómo se dirige al hombre, de una manera tierna, amorosa, misericordiosa, le llama hijo, para luego decirle, ten ánimo. Esto es, ten valor, ten confianza. Le anima porque ve a un hombre que está sumido en su dolor y está sufriendo casi que sin esperanza alguna. Ten ánimo, hijo. Pero luego hace lo más sorprendente y hace esta declaración maravillosa, que es más que una declaración. Y quiero resaltar eso también en este momento. Hermano, si quiero que te quedes con algo en esta tarde, es con esa declaración. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados.
remitidos, como veíamos esta mañana también en Hebreos, absuelto. Ahora, una aclaración buena y necesaria. Aunque el Señor Jesucristo vio la fe de estos hombres y quiso animarlos, me refiero a los 4 que llevaron, este hombre no recibió el perdón de sus pecados por la fe de ellos. De hecho, Thomas Goodwin, un hermano puritano, comenta lo siguiente, abro comillas: esto no significa que el Señor perdonara los pecados de aquel hombre a causa de la fe de sus amigos, porque en Habacuc 2:4 se nos dice que el justo vivirá por la fe. De manera que el Señor hizo esto para alentar a aquellos hombres también en su fe, y porque el Señor estaba a punto de iniciar una conversación con los escribas y con los fariseos también. Ahora, algo también que quiero mencionar importante: el hecho de que el Señor Jesucristo haya perdonado los pecados de este hombre antes de sanarle, ¿qué piensa usted de eso? ¿No le parece llamativo? Que antes de la sanidad física, el Señor le haya dicho: tus pecados te son perdonados. ¿Qué enseñanza nos puede dejar esto a nosotros? Que el Señor haya dicho primero eso. Por lo menos pienso en algo, hermanos, en esta tarde. Esto nos lleva a una conclusión. El mayor problema que tiene el ser humano, ¿qué vendría siendo entonces? Su pecado, su pecado. El mayor problema que tiene el hombre es su enemistad con Dios, y que, como lo dice Pablo en Romanos, está destituido de la gloria de Dios. Lo que nos lleva a su mayor necesidad, ¿cuál es? El perdón de sus pecados. Porque el perdón de los pecados es mucho más importante, más valioso, más duradero que una sanidad física. Le aseguro que aunque este hombre fue sano, en este momento, después volvió a enfermar y morir, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo triste? Que muchos hoy no lo ven así y no creen que su mayor problema es su pecado y su condición delante de Dios. Para multitudes de personas, no solo entre inconversos, sino tristemente entre muchos que profesan la fe también, su mayor problema viene a ser cosas relacionadas con su salud, cosas relacionadas con sus bienes materiales, y podríamos aumentar la lista. Pero la Biblia nos dice: ¿en qué se ha de lamentar el hombre viviente, hermanos? Laméntese el hombre en su pecado, en su pecado. Así que nunca olvide eso. Esa es el mayor problema y al mismo tiempo la mayor necesidad de todo hombre. Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. No pierda de vista nuestro texto. Sigue diciendo el versículo 3. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Detengámonos allí un momento también. Ahorita en la introducción les decía que acá empieza de manera formal, por lo menos en Mateo, una oposición hacia Cristo, que vendría a ser tan frecuente y tan repetitiva hasta que lo llevaron a la cruz. ¿Cuál es la primera acusación que vemos acá? ¿Cuál es, hermanos? Blasfemia, blasfemia. Ellos pensaron en sus corazones que el Señor Jesús había dicho una blasfemia. Su acusación fue inmediata, pero en privado. Escribas, maestros de la ley que estaban allí en la casa y escucharon lo que el Señor le dijo a este hombre, inmediatamente para dentro de sí, emitieron un juicio. Este blasfema. ¿Qué quiere decir blasfemar? Quiere decir hablar impíamente
hacer una injuria o simplemente insultar a Dios. Insultar a Dios. O sea, hermanos, para estas personas, los escribas y fariseos, lo que el Señor Jesucristo acababa de decir era un insulto contra Dios. Este dice blasfemias. ¿Por qué? Porque para ellos, ¿quién era el único que podía perdonar los pecados? Dios. Porque este hombre dice que le perdona sus pecados y solo Dios puede perdonar los pecados. Solo Dios tiene tal prerrogativa, tal autoridad. Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Lo vimos esta mañana en Hebreos, no me acordaré de tus pecados. Entonces, ¿cómo él dice esto? ¿Por qué? Pues bien, hermanos, los escribas y fariseos estaban en lo cierto en algo. Solo Dios puede perdonar los pecados. Pero ¿en qué erraron? ¿En qué se equivocaron grandemente? En que no vieron la autoridad y la deidad, la divinidad del Señor Jesucristo. Se equivocaron fue en cuanto a Jesús. Porque es cierto, si alguien que no es Dios se atreve a decir que perdona los pecados, esto es una blasfemia. Por supuesto que sí, pero no así en el caso de Cristo. Erraron, como dice la Biblia también, desecharon la principal piedra del ángulo. Y miren que ni siquiera lo llamaron por nombre. Este blasfema, casi que con desprecio, como solían hacerlo. Como diciendo, ¿quién se cree este para hablar así? Blasfemia dice. Y es verdad, el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. Cuando el Señor estaba diciendo eso, Él estaba diciendo sí, que es de la misma naturaleza del Padre, que tiene autoridad en la tierra para perdonar los pecados. Hermano, yo te hago una pregunta en esta tarde, mi amigo. Cuando tú lees textos como esos, soy el que borro tus rebeliones, no me acordaré de tus pecados, ¿qué experimentas en tu corazón? ¿Eres indiferente ante algo como esto? ¿No te reconforta acaso eso? ¿No trae un dulce consuelo a tu alma? Que el Señor ya no se acuerde de nuestras iniquidades, que las haya sepultado. Como decían los discípulos camino a Emaús, ¿no arde tu corazón al oír estas cosas? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente después, el Señor inicia la conversación con los escribas y con los fariseos. Si estos hombres dudaban de Cristo, hermanos, piensen lo que pudo haber pasado cuando el Señor prácticamente les leyó sus pensamientos. Es impresionante. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, ¿ustedes por qué piensan así? ¿Por qué piensan mal en su corazón? Mirándolos. Eso, que el Señor conozca tus pensamientos y los míos, es tan sorprendente como lo que Él había hecho hace poco de calmar la tempestad y darle órdenes al viento y al mar. Usted se imagina que usted está hablando con alguien y que esa persona de un momento a otro lo censure porque supo lo que usted estaba pensando. Pues algo así sucedió. Y te digo algo, eso no ha cambiado. Jesucristo sigue conociendo todos nuestros pensamientos, lo más profundo de nosotros. Él sabía que lo estaban acusando de blasfemia. Ellos deliberadamente, cuando lo oyeron, emitieron ese juicio y el Señor lo sabía. Ahora también de manera práctica, eso nos pasa a nosotros también, tristemente. Ustedes y yo muchas veces juzgamos también precipitadamente
y muchas veces no lo hablamos, sino que lo decimos para adentro, en nuestro corazón. Sin embargo, ¿saben algo? Cuando un corazón está endurecido, cegado por el pecado, puede ver la sanidad más grande, le pueden leer los pensamientos, lo que sea, y va a seguir endurecido, como fue el caso de estos hombres. Su maldad era tan grande que en vez de alegrarse de las maravillas del Señor Jesucristo, ya empezaron a tramar una forma de llevarle a la muerte, y no descansarían hasta llevarlo a la cruz, por irrefutables que fueran sus obras y sus milagros y sus enseñanzas. Siempre había una objeción, y eso nos recuerda algo también importante. En todo caso, ¿la fe es por vista? No, ¿cierto? La fe es por el oír la palabra de Dios. Y el ser humano es tan malo que puede comer, y hay ejemplos en el Antiguo Testamento, puede comer pan del cielo literalmente, y al ratico, en unos minutos, estar murmurando contra Dios. Y si quieren un ejemplo del Nuevo Testamento, bueno, en el mismo capítulo más adelante, ¿a quién le atribuyeron las obras de Cristo? A Satanás, a Satanás. Así que el Señor les hace una pregunta en el versículo 5. Después de reprenderles, de censurarle, ¿ustedes por qué piensan así? Les dice, pues, ¿qué es más fácil decirle a los hombres? ¿Los pecados son perdonados o levántate y anda? ¿No le parece interesante esta pregunta? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil decirle a alguien? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu cama y anda? En cualquier caso, solo Dios puede hacer tal cosa, ya sea lo uno o lo otro. Pero pensemos un poco en la pregunta, hermanos. Desde una perspectiva del poder, alguien podría decir, es más difícil hacer el milagro, porque para que haya un milagro, tiene que salir poder del Señor Jesucristo. Pero le digo algo, hermanos. Si lo pensamos desde la perspectiva del costo del perdón, ¿qué es más difícil? O sea, de lo que cuesta la salvación y el perdón de los pecados. Porque en últimas el Señor Jesús sanó a muchas personas y no todas ellas fueron salvas. Lo que quiero decir es que al Señor le costó mucho. O sea que cuando el Señor te perdona o me perdona, no es simplemente decir te perdono y ya. Derramamiento de sangre se requiere. Así que el Señor Jesucristo hizo muchos milagros en los evangelios, en los 4 evangelios. Pero yo les digo, hermanos, algo. A mí en particular, este milagro de la sanidad del paralítico me parece muy especial, muy significativa, porque es que estamos hablando de que hubo más allá de una sanidad física, más allá. Estuvo acompañada de perdón de pecados. Es más, el texto nos dice que uno de los propósitos de la sanidad de este hombre fue esta. El Señor lo hizo para demostrarle a todos los que estaban allí que Él tiene autoridad para perdonar los pecados. Como dice un autor, Él hizo primero la obra mayor y luego la menor. ¿Cuál fue la obra mayor? El perdón. O hizo la obra menor para probar esa obra del perdón de los pecados. Así que en verdad el Señor Jesucristo tiene potestad, autoridad para perdonar los pecados. ¿Qué le dijo a la mujer adúltera? Vete, yo tampoco te condeno. Y ahora, a continuación, luego de decirle a este hombre, tus pecados son perdonados, entonces le dice, levántate, toma tu cama y vete a tu casa.
¿qué es más sensacionalista? ¿La sanidad física o el perdón de pecados? La sanidad física, ¿cierto? Es lo más visible. Pero le digo algo, a veces lo menos visible es más importante. ¿Saben por qué? Porque las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Segunda de Corintios 4, 18. Centrémonos en los últimos dos versículos, por favor, del texto, y concluimos con unas aplicaciones prácticas. Le dijo, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Consideremos esos dos últimos versículos. ¿Qué vemos acá? Tanto la misericordia del Señor Jesucristo para perdonar los pecados, como el poder, por supuesto, de sanarle. La sanidad del hombre fue instantánea prácticamente, fue inmediata. El hombre se levanta de su camilla, toma su camilla y se va de pie por entre la multitud a su casa. Y tengan en cuenta algo, este hombre sabe lo que hizo. Dice Lucas que se fue a su casa glorificando a Dios. Glorificando a Dios. Imagínense ustedes la dicha, la bienaventuranza, la felicidad de este hombre. Él entró a esa casa paralítico, sin caminar. Ahora está saliendo en sus pies con su camilla en la mano y para su casa, delante de todos. Entró a esa casa profundamente entristecido, casi que sin esperanza, pero ahora sale perdonado. Si ese hombre entendió lo que pasó ese día, le aseguro que tendría más motivos para glorificar a Dios por lo primero que por lo segundo. Y regocijarse por lo primero que por lo segundo. Así que este hombre regresa a su casa caminando perdonado. De razón daba gloria a Dios. Tenía un doble motivo para exaltar al Señor. Por cuanto el perdón de los pecados es valioso y es duradero. En cuanto al efecto que tuvo en el hombre. ¿Qué efecto tuvo en toda la multitud? Bueno, el pasaje finaliza diciendo que la gente al verlo se maravilló y también glorificó a Dios. Todos los que estaban en aquella casa vieron y oyeron todo lo que pasó. ¿Qué efecto tuvo en los escribas? Ya lo sabemos, ¿sí? Se llenaron de soberbia y se enceguecieron. Pero la gran multitud se asombró, tuvo temor y glorificó a Dios. Algo distinto a los hombres de la ciudad de Gadara. ¿Se acuerdan lo que habían hecho? Vete de acá. Estos por lo menos glorificaron a Dios. Y por los pasajes paralelos esta gente decía, hoy hemos visto maravillas. Dice Marcos y Lucas, dice, nunca habíamos visto algo así. La gente dijo eso. Hoy hemos sido testigos de maravillas. Tengo 5 aplicaciones prácticas de este pasaje y les ruego que presten mucha atención, mis hermanos y amigos. Cada milagro que hizo, primero, cada milagro que hizo el Señor en los evangelios da testimonio de que Él es el Cristo prometido. Ustedes se acuerdan que en una ocasión Juan el Bautista mandó a decirle al Señor, ¿tú eres el Cristo o esperamos a otro? ¿Ustedes se acuerdan qué le mandó a decir el Señor a Juan? Digan, listo, vayan y díganle a Juan lo siguiente: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les es anunciado el Evangelio. Cada milagro de Cristo también tuvo como propósito demostrar que Él es el cumplimiento de todo lo que se habló de Él en el antiguo pacto. 2, mis hermanos y amigos, la misericordia de Jesucristo nunca se agotó. Su paciencia no conoció de límites.
es impresionante en los evangelios. A donde él iba, a donde él estaba, todo era necesidad, todo. A donde él miraba, había necesidad. Sin embargo, nunca rehusó, nunca, siempre mostró compasión. Y el Señor nos dice a nosotros, a los creyentes, que no nos cansemos de hacer el bien, dice las Escrituras. Seamos misericordiosos también, compasivos con quienes nos rodean en sus necesidades espirituales o por qué no físicas también. Pero cuántas veces tristemente nosotros mostramos es lo contrario, hay indiferencia, hay dureza en nuestro corazón. Otra aplicación que recuerdo en este momento, que se me viene a la mente, es una verdad que ustedes y yo no podemos convertir a nadie, ¿cierto? La fe y la salvación es una obra solamente del Señor, eso está claro. Pero nosotros tenemos el deber de hacer lo que esté a nuestro alcance para llevar a las personas a Cristo, para que Cristo, que sí tiene el poder, los salve. Miren que estos 4 hombres hicieron hasta lo imposible por llevar a esta persona al frente de Cristo. Así que haríamos bien, a modo de aplicación práctica, preguntarnos eso. ¿Hasta dónde o qué estamos haciendo o qué esfuerzo estamos haciendo para llevar a las personas al Señor Jesucristo y que sea Él quien las salve, como solo Él puede hacerlo? Creo que este es un texto que nos debe llevar al arrepentimiento. ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cuántas veces ustedes y yo murmuramos en nuestro corazón como lo hicieron los escribas acá? Hoy perfectamente el Señor nos puede decir a nosotros también, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis mal? Hermanos, murmuramos tristemente y es pecado delante del Señor, pero se murmura contra la iglesia, contra un pastor, contra el hermano o hasta contra Dios mismo. Pero nunca olvides que Dios conoce tus pensamientos. Todas las cosas están abiertas delante del Señor. Lo más profundo de ti Él lo conoce y de mí. Así como ese día, en esa casa, Él conoció los pensamientos de todos los que estaban, igualito, hermanos, no cambia. Él conoce los pensamientos hoy de todos nosotros y el estado de nuestro corazón. Nada le podemos ocultar. Así que más bien digamos como el salmista, Señor, que te sean agradables a ti los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Si alguien está sin Cristo, como hemos visto en esta tarde, la más grande necesidad es el perdón de tus pecados. Que seas reconciliado con Dios. Hermanos, de poco vale gozar salud física sin perdón. No niego que la salud es una bendición, es una gran bendición. Pero ¿de qué sirve gozar de una salud física y estar enemistados con Dios? ¿De qué sirve, hermanos? Perdido en los pecados. Y si hay perdón, por el contrario, le digo algo, aunque usted esté enfermo, la enfermedad es más llevadera, es más soportable. Claro, el dolor físico es inevitable, pero si hay perdón de pecados, todo es más llevadero. Y hay esperanza y hay consuelo. Así que hoy, perfectamente, tu condición puede ser la misma de ese hombre. Usted puede decir, pero yo no estoy paralítico. Bueno, quizás no puede ser la misma condición del cuerpo. Pero ¿qué en cuanto a tu alma? ¿Nos podemos identificar con este hombre? En su necesidad y en su dicha, en su felicidad. Y concluyo con esto. Cristo Jesús es el único que tiene la potestad para perdonar los pecados. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual
podamos ser salvos. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, en ningún otro. Así que cuán ciego, cuán malo, cuán orgulloso debe ser aquel hombre o mujer que se rehúsa a venir a aquello que es su única esperanza, que es Cristo. Así que, mis hermanos o amigos, Dios quiera, realmente Dios quiera que nosotros también hayamos oído estas palabras: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Es una realidad en nuestra vida? Esto es lo más hermoso que nuestros oídos pueden llegar a escuchar jamás. ¿Cristo te ha dicho esto? Me refiero a una experiencia de conversión. ¿Tus pecados te son perdonados? Quiera el Señor que así sea. Y si no, el Señor sigue rescatando a los moribundos, como este hombre. Así que el Señor nos ayude, hermanos, y que podamos venir a Él siempre con fe y con arrepentimiento. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu palabra, por el precioso evangelio que es en Cristo Jesús. Y hoy te queremos dar gracias especialmente porque a través de los milagros de tu Hijo Jesucristo, aún tienes que hablarnos, o tienes mucho que hablarnos para nosotros hoy. Señor, somos como ese hombre, así lo queramos aceptar o no. Nuestra condición sin Cristo es lamentable y de miseria, pero todo cambia si Cristo nos dice: ten ánimo, tus pecados han sido perdonados. Yo te ruego, mi Señor, que sea una realidad en todos los presentes, que nuestros pecados realmente hayan sido perdonados en Cristo, que ya no nos mires con enemistad, que ahora podamos tener tu favor y tu gracia. Ayúdanos, Señor, a asombrarnos por la gran salvación que tú nos has dado en Cristo. Y si somos creyentes, Señor, cuánta dicha debemos tener, porque así como a este hombre, tú también has querido extender tu misericordia para con nosotros. Qué dicha, Señor, es tener la plena certidumbre y la confianza de que si nuestros pecados eran rojos como el carmesí, ahora somos blancos como la nieve. Que esa sea una realidad, Señor, en cada uno de nosotros, y te pido para que tú sigas haciendo esa obra de salvar y de perdonar a aquellos que tú has elegido para vida eterna. Te alabamos, Señor, y ayúdanos a estar agradecidos, porque tu gracia nos basta, tu gracia nos es suficiente. Podemos perder todo, pero si tenemos la gracia que es en Cristo, tenemos el tesoro realmente más grande, oh Dios. Te alabamos y te honramos. Y ruego, Señor, que nos bendigas en este resto de día. Bendice, Señor, a las autoridades, aquellos que están puestos en eminencia, como lo dice también tu palabra. Rogamos por aquellos de nuestros hermanos que han estado en estos días enfermos, afligidos en sus cuerpos. También te pedimos por ellos, Señor, para que quieras tú restablecer su salud y sanarles. Aquellos que luchan en su alma, Señor, con pruebas, con tentaciones, con desánimo, también, Señor, fortalece nuestra fe y ayúdanos a perseverar cada día de nuestra vida para tu gloria, Señor, y en obediencia a ti. Bendícenos, Señor,
en esta nueva semana que comienza. Y ruego que bendigas cada labor, cada actividad, todo lo que hagamos, Señor. Lo hagamos con reverencia, con gozo, con gratitud para ti y no para servir el ojo de los hombres. Te alabamos y te honramos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.